Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Los hombres se cansan antes de dormir, de amar, de cantar y bailar, que de hacer la guerra. Homero. A Margarita, una situación que presentó en el vientre de su mamá la hizo percibir el mundo diferente desde muy pequeña. Hoy, la vida le ofrece la oportunidad de alzar la voz por ella y por otros para hacer visible lo que a veces parece invisible. Hola, hola. Hoy tenemos una invitada muy especial. Todos mis invitados son especiales. Margarita, yo la conozco desde que estaba en la universidad y aunque no tenemos una relación así re estrecha, ha sido un proceso muy bonito poder encontrarnos en diferentes puntos de la vida y ver la progresión de cada una a su ritmo, su modo y cómo cada perspectiva diferente de la vida. Hola, Margarita. Hola Natalie, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Lo oírte. mismo. Gracias por aceptar la invitación a este espacio y para los que no te conocen y a los oyentes que tengamos y que quieran saber de ti, nos gustaría saber y empezar por quién es Margarita. Listo, Natalie. No, primero que todo, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación. De verdad que me parece una oportunidad también de crecimiento mutuo. Como tú dijiste, no hemos sido pues las más estrechas amigas, pero siempre estamos como en el radar. Y ver ese proceso de ambas, pues ha sido también un proceso muy bonito. Entonces, bueno, ¿quién es María Margarita? Pues es una persona que ha aprendido y de alguna manera se ha transformado, pues gracias a los obstáculos del entorno, ¿sí? Realmente yo siempre he dicho que soy un ser humano en construcción, pienso que ninguno de nosotros eh, se termina de construir, termina de ser, y soy una persona pues orgullosamente fisioterapeuta, de verdad que no, no me, en ningún momento, digamos, me he arrepentido, me he sentido mal, sino por el contrario, creo que yo creo que a veces, desafortunadamente, pocas personas que podemos jactarnos de decir que escogió la profesión que quería y que es feliz ejerciéndola, realmente feliz, desde las entrañas, digámoslo así. Y bueno, y también tengo que decir que soy una persona orgullosa de verdad también de ser una persona con discapacidad física. Básicamente, Esa es podría Margarita. decir que esa es María Margarita hoy en día, sí, señora. Me encanta. ¿Qué puedes contarnos de ese proceso que has tenido? Porque el proceso de autodescubrirse, de irse conociendo, va pasando con el tiempo. Mencionas una discapacidad física. ¿Qué tipo de discapacidad y cómo llega esa discapacidad a ti y cómo la percibes también un poco? Bueno, cuento largo realmente, voy a tratar también como de resumirlo. Mi discapacidad es de nacimiento, a mí me falta una pierna, realmente nací sin una pierna, sin mi pierna izquierda y se debió a un síndrome que se llama el síndrome de Streeter, que es una formación de bridas amnióticas en el útero de mi mamá y esas bridas que son como lazos de proteína, digamos que el feto con su movimiento normal se va enredando él mismo en esas bridas. Como dicen por acá, en estas tierras colombianas, eh, bendecida y afortunada porque hay personas que con el síndrome de Streeter realmente son bebés no nacidos, porque pues digamos que tuvieron el infortunio de enredarse en el cuello, por ejemplo, en el tórax, y que finalmente pues son niños que la expresión sería como que se autoasfixian con la misma brida. Entonces, como te digo, bendecida, afortunada que fue una pierna, un poco en los dedos, de pronto por roces de esas mismas bridas, en los dedos de las manos. Tengo pues un par de lesiones pequeñas y básicamente pues eso fue lo que me pasó.
Y realmente cuando uno nace, yo, o sea, obviamente lo voy a hablar por mí, no puedo hablar Ajá. por muchos, pero cuando el tema es de nacimiento, uno, digamos que en el crecimiento, tal vez no es como consciente de esa discapacidad, no, ni siquiera tiene como un punto de comparación, o sea, te hablo de los primeros años de Años vida. de vida. Ujú. Entonces, como que uno realmente uno no es consciente de alguna manera de tener esa discapacidad. Y lo que yo a veces como reflexiono en este momento, porque trabajo realmente ahorita con discapacidad, con inclusión, y lo que me ha hecho reflexionar, mi profesión, a lo que me dedico hoy en día, es que en la medida en que vas creciendo, el entorno mismo te va señalando, digámoslo así, te va haciendo ver como una persona diferente. O sea, que antes tú no lo tenías y no lo veías y no lo percibías, pero que llega un punto en el colegio, por ejemplo, no sé, tal vez los primeros años de la primaria, que ya se empieza a percibir y cada vez es un poco más agreste esa, El ah, contexto se vuelve un poco más agresivo, más, sí, más más brusco. exactamente, sí, o sea, te lleva a verte en principio diferente, que no debería Mm, hacerlo realmente, pero sí, incluso te llega a minorar, como a subvalorar de alguna manera. claro. No sé si eso se presenta en la actualidad para personas, digamos, que tienen una discapacidad, no lo sé, pues estoy hablando de mi infancia y eso fue hace ya unos añitos, pero fue un tema difícil. Se llega uno realmente a sentir mal cuando uno se da cuenta y incluso se llega a sentir segregado, ¿sí? Entonces, recuerdo, digamos, mis clases de educación física cuando hacían, no sé, partidos de básquet o de fútbol o de voleibol o lo que sea y hacían grupitos o jugaban a, no sé, a ponchados que jugábamos antes, pues a la lleva, bueno, cosas así que implicaba pues como carrera Correr y hacían cada uno sus grupitos y ya Margarita quedaba como que sin para dónde sin ir, grupo. eso es difícil para un niño, sí, eso es difícil para un niño. Y después entonces llega el momento de la adolescencia en que empiezan las fiestas y que en ese entonces pues como que sacaban a bailar, ¿no? Íbamos a bailar, incluso pues en la casa de los compañeros o algo así, entonces todos bailaban, pero Margarita no. Eso llega a ser un poco retador, ¿no? Claro. Y siempre vas a encontrar, claro, ya cuando creces, cuando pasas esta etapa de la adolescencia, preadolescencia y demás, tal vez también es cuestión de madurez y de madurez de parte y parte, tanto mía como persona con discapacidad como del entorno. Y es como que ya van dejando, o vamos dejando más bien, espero que no sea malentendido, pero vamos dejando como tanto drama. Como que, bueno, listo, o sea, no, de pronto no pude, no sé, jugar voleibol, me estoy inventando pues ahorita, pero, o no pude ir a bailar tanto, a veces me pregunto si finalmente si yo mm, misma generé como esa apatía, como que me empecé a crear mi misma soledad, que también puede ser. Pero en la medida en que vas creciendo ya el tema se va tornando un poco más amigable realmente, entre comillas, ¿no? Ahorita hay otros obstáculos, hoy en día pues claro, soy adulto, y hay otros obstáculos en el transporte público, digamos, no me puedo quejar realmente durante mi profesión, o sea, en el momento en que empecé a estudiar fisioterapia, realmente no, por el contrario, siempre he tenido mucho apoyo y en el momento en que empecé a ejercer en cambio también, o sea, contrario a lo que yo creería o a lo que le pasa a muchas personas con discapacidad, yo tengo que ser muy franca y no tuve, digamos, como esa barrera. Sin embargo, ahorita pues la barrera es más como les decía antes, el transporte público, hay mucha falta de empatía, entonces digamos que mi discapacidad como tal puede pasar entre comillas, no, obviamente no se trata de eso, una discapacidad invisible, pero al tú ponerte un pantalón y cuando la gente no te ve con No se una dan prótesis, cuenta. o sea, no se dan cuenta, entonces de repente haces una fila en un banco en el área de discapacidad, de personas con discapacidad, y todo el mundo pues como que te juzga de una vez, entonces si tú no llevas pantaloneta para que te vean pues la pierna, estás siendo muy abusiva con las personas con discapacidad. Es un tema diferente, o como les digo, un poco más amigable, pero ha sido todo un tránsito y todo un aprendizaje impresionante. Yo recuerdo mucho
que cuando estábamos en la universidad en algún momento íbamos a algo, salíamos de algo y salimos un sábado súper tarde de la universidad. Íbamos como 8 personas. Yo se ríe. Y había un montón de personas en las sillas azules y estábamos muy cansados. Creo que estábamos haciendo el diplomado en deporte, habíamos hecho algo y ese día estábamos muy cansados. Y recuerdo que Margarita le dijo a una señora, disculpa, Sal, lo siento. Y la señora la miró como de arriba abajo, como está igualada. Le dijo, pero usted es joven, usted se puede quedar de pie. Y Margarita se subió el pantalón y dijo, ¿y usted cree que yo esto me lo gané gratis o qué? Claro, en el momento nos dio risa y como que y la señora se quedó desarmada, como, ¿qué hago? Me paro, me quito, o sea, la señora como que no sabía qué hacer. Efectivamente sí se paró, pero se fue hacia atrás del vagón, o sea, bien atrás, así sería la vergüenza. Yo creo que tenía esa pobre mujer y nosotros nos reíamos con Margarita, pero yo recuerdo mucho que a mí lo que se me vino fue que ignorantes somos muchas veces porque no conocemos lo que le pasa al otro. O sea, generalizamos demasiado y tenemos un concepto, entre comillas, voy a utilizar la palabra normalidad y aplica para todo, tanto a nivel físico, mental, emocional, o sea, todo debe ser como normal. Y ahí es cuando voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo con discapacidad desde que naces, cómo se vuelve de cierta forma como un motor? Porque tengo que decir que Margarita también la veo yo y creo que muchos de las que la llegamos a conocer como un referente en hablar de discapacidad abiertamente, que no se vuelva como estamos hablando de discapacidad como pasito, sino, no, venga, hablemoslo duro y hablemoslo para que todos lo escuchen desde que estamos en la universidad. Entonces, ¿cómo ha sido eh, tener una discapacidad como motor para poder hablar por ti, aprender a conocerte y hablar por otros? Ese también fue un proceso y esto sí, creo que te lo voy a confesar porque creo que no lo tenías en el radar. Mm, no siempre mi discapacidad fue mi motor. Como te dije, en los años de adolescencia, preadolescencia y demás, fue un tema muy difícil para mí y tan difícil fue que yo me perdí. Como persona, como ser humano, me perdí en muchos aspectos, en muchos aspectos. Me costó mucho trabajo, como les digo, sin haber sentido directamente como esa exclusión. Nadie me dijo nunca no, realmente, pero por esas pequeñas, o bueno, no sé si pequeñas, en su momento fueron grandes, ¿no? Esas pequeñas cosas de todos salimos a bailar, pero usted se queda, todos vamos a correr, pero usted mejor no corra. eh, Todas esas pequeñas cosas me llevaron realmente a perderme un tiempo importante como persona. Yo, los últimos años de colegio, como te digo, es una confesión importante para mí, y los últimos años de colegio y los primeros incluso de mi universidad, y como les digo, la única responsable fui yo porque me enredé como en esa exclusión y como en esa soledad y como que me aislé también y como que ya no quería saber del mundo ni de la discapacidad, culpaba a Dios, me culpaba a mí y empecé a consumir bastantes cositas. No sé, yo no puedo ser objetiva y no te puedo decir realmente si como tal fue un tema de drogadicción, porque así como entré sola, salí sola, pero sí empecé a consumir mucho, empecé a beber mucho, me alejé de mi familia, incluso en mi adolescencia, pues yo me fui de mi casa muy temprano, digámoslo así, pues muy temprano para el contexto colombiano, digámoslo así. Me fui de mi casa y entonces peor el desorden porque un adolescente, pues 18 años sola, basta para, mejor dicho, a arruinarse la vida realmente y volverla a construir para algunos. Gracias a Dios estuve en ese grupo y realmente lo que me aterrizó en alguno de esos momentos es que en algún momento, en alguna fiesta, consumí y bebí mucho y ya llegó el punto en que yo no sabía ni quién era persona, no, yo no sabía, digamos que en su momento me da pena, ahorita me parece que es una gran enseñanza y fue lo que realmente me rescató y yo no sabía cómo llegaba a mi casa. Tocaste Mm, fondo.
se me borraba todo, Natalie, se me borraba todo. Sé que en algún momento sentí mucha taquicardia que yo dije, o sea, aquí me quedé como un pollo, o sea, fuerte, fuerte, en su momento fue muy, muy fuerte y en alguna de esas yo creo que me sentí tan mal, no solo físicamente, sino emocionalmente, digámoslo así, que dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, de verdad, yo no sé si tú recuerdas, hubo una época en que el yagé estuvo muy, digámoslo, de moda Sí, sí, sí. y entrando a la moda, entonces tenía un par de compañeros también que tenían también su tema y nos tomamos un yagé, pero así, o sea, nada, o sea, sin nada Sin espiritual, preparación ni nada. no, o sea, tómese Oh este my. tecito, y entonces este tecito nos tomamos. Yo creo que era no sé ni cómo estaba preparado, no me preguntes porque yo la verdad no lo podría decir, eso sería como decir mentiras acá, pero era pues como es un té y no sabe pues como, o Mm. sea, tú te tomas medio aguardiente y tú sientes el aguardiente, ¿sí? Pero te tomas un té y pues es un té cualquiera y entonces pues no sabía nada y entonces pues te lo puedes tomar como un agua mineral, así decirlo, y pues nos terminamos tomando, no sé, como media botella de agua de las de Ujú. 250 y en ese momento también dije, no tengo ni idea, o mejor dicho, esto fue un viajezote tremendo, 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 o sea, yo no había sentido lo que había sentido con ese tema y incluso la gente se burla yo a la gente que le comento, porque pues sí, claro, en este momento causa gracia y a mí me persiguió un tigre 3 días, o sea, tigre atrás mío 3 días y esto puede causar, como les digo, caer muy en gracia y en este momento yo lo cuento y me da risa realmente, pero en su momento era el tigre y en su momento yo estaba convencida del tigre y en su momento fui esos 3 días al colegio y en la pista del colegio me acuerdo perfectamente que el tigre me perseguía y que yo sentía, Wow. o sea, yo sabía que estaba en la realidad y que no podía correr diciendo que estaba un tigre porque obviamente todo el mundo sería una loca, pero yo lo veía y yo trataba de calmar, o sea, estaba entre la realidad y la alucinación. Fue impresionante, fue impresionante. Eh, Años más tarde me hablé con una amiga del colegio y me dijo, mire, es que yo estoy en una cosa de Ayurveda y yo no sé qué, y mire, me leí este libro y en ese libro creo que se llamaba, bueno, algo así como El Cóndor Blanco, alguna cosa, y en el libro era como una historia claro, de una persona que había hecho un tema con yagé, pero obviamente de forma mucho más responsable, o sea, con preparación y todo el tema, y bueno, con el chamán y todo el asunto. Y oh sorpresa cuando yo me encuentro que esa persona en ese libro decía, y me persiguió un tigre. Entonces para mí esto era como, bueno, y ahí yo como que reflexioné un montón. Finalmente el tigre, yo no sé si fue antes o fue después, yo la verdad en este momento no me acuerdo, pero finalmente a los 3 días fue impresionante porque de alguna u otra manera, no sé si en la realidad, en la alucinación, pues en la fantasía, si estaba dormida, despierta, no lo sé. Y me acuerdo que soy capaz de superar como el miedo y me acerco al tigre y le doy las gracias. O sea, fue una cosa en medio de tanta irresponsabilidad y en medio de tanta locura, fue una cosa que yo me acuerdo que fue absolutamente bonita para mí. Eso te iba a decir. Empezando por el tigre ya como tal, tiene un significado maravilloso y irle a decir de frente gracias en gesto de gratitud. Wow. Exacto. Y no sé qué me guió, porque como te digo, nunca fue guiado esto, no sé. Y ese día me acuerdo que el tigre me abrazó y se fue. Ahora sí, me muero. Sí, sí, eso fue algo de verdad muy, muy, entre el humor, entre la irresponsabilidad, como te digo, entre el miedo, porque sí me causaba mucho miedo cuando yo veía, o sea, era impresionante. Fue algo muy bonito al final. Y pienso que todas esas experiencias que para mí fueron realmente duras y a veces recordarlas, claro, también me generan dolor, pero también estoy absolutamente agradecida porque en gran parte, o sea, de verdad, 90% fueron las que también me enseñaron y me sacaron y me dijeron, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué está haciendo con su vida si usted puede hacer muchas cosas más y puede ser una voz, como dices tú, puede ser una voz
pues para muchas personas. Y yo creo que desde ahí, ese fue el punto de giro, Natalie. Realmente ese fue el punto de giro, o el principal, te voy a decir, obviamente esto del viaje que te digo fue a finales del colegio y a principios de la universidad. En la universidad también, no creas que yo inicié, no sé si, yo no creo que nosotros nos hayamos conocido al principio de la carrera, creo que fue durante, Fue y durante, al pero quienes principio, no conocían a principio, Margarita. no, 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 pero al principio de la carrera, Natalie, yo estaba muy desubicada todavía, llegué de un colegio mixto al que le debo mucho, realmente yo quiero mucho mi colegio, porque en gran parte fuera de este momento, digamos, en el que me perdí, pero en gran parte me forjó como persona, me dio un carácter finalmente que fue, yo creo que también el que me rescató, como te digo, así como entré a consumir, así salí, así como tomé mucho, así salí, y así como me había aislado, así mismo salí, o sea, como que me dio el poder también como de levantarme, pero era un colegio mixto donde nos tratábamos a la par, o sea, nos tratábamos fuerte, 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 o sea, yo era un muchacho más. Éramos un combo y obviamente ya a finales, ya como estaba yo súper desordenada, pues era muy, digámoslo así, popular. Este, y entonces éramos para las fiestas, para arriba y para abajo, o sea, ya esa parte, esa Margarita introvertida no existía, esa Margarita aislada, sino que estaba muy desordenada, entonces era como su Claro. excusa para levantarse. Y a principios cuando yo llegué a un sitio, que pues obviamente tú lo conoces también, del cual también estoy muy agradecida porque también me formó como profesional, este, pero llegué a por lo menos en ese entonces era la Universidad de Señoritas. Así lo Mm. percibí yo, por lo menos, así lo percibí yo al momento, o sea, como les digo, si yo venía de un colegio donde éramos el combo todos, mejor dicho, nos tratábamos a la par, jugábamos fútbol, íbamos a fiestas, pero yo llegué a un entorno donde realmente el 90% eran niñas Sí. y en el que el 90% de las niñas, por ejemplo, de mi semestre, por lo menos, venían de colegios absolutamente femeninos. O sea, Sí, femeninos, ¿sí? Del sí, sí, femenino sí. incluso, o sea, este, y me choqué mucho. Yo decía, ¿y yo qué hago acá? O sea, yo parecía el hombre de la manada. O sea, impresionante, impresionante. La verdad es que sí fue un choque fuerte, pero con el tiempo realmente, con la misma profesión, con la misma enseñanza, con los mismos compañeros, con el mismo entorno, aprendí a conocer un entorno absolutamente diferente. Igual, yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona que viene de un colegio o una universidad, pues. Pero digamos que yo venía un poquito más, como que mi contexto era muy diferente. No solo Sí. por estar en un colegio mixto, sino por mi propia personalidad, mi propia vida. Y bueno, de ahí definitivamente ya empecé a ver, hombre, oiga, pero si usted, como te digo, si usted puede hacer cosas con su discapacidad, o sea, qué chévere poder tener esa voz, poder alzarla, como tú dices. Hoy en día, claro, muchos años después, pero sigo alzando la voz, sigo diciéndole a la persona de la silla azul, oiga, y sigo levantándome el pantalón, no por parecer lastimera de ninguna manera, no, no voy en contra de todo lo que sea fragilización, pero sí, le guste a la gente o no, las personas que tienen sus dos pies, obviamente sin juzgar que tengan otra condición, claramente, pero hablando específicamente de su parte, de sus extremidades, las personas que tienen los dos pies pues se Anatómicamente. cansan Ujú. menos que la persona que tiene uno. Sí, Ajá. total. Entonces, hay gente que le choca indudablemente. A mí me choca ver muchas veces muchachos dormidos en la silla azul. No quiere decir que no se hagan en la silla azul, es decir, aquí por lo menos en Colombia no es restrictivo, pero es prioritario. Entonces, me molesta mucho ver a una persona en una silla azul con unos audífonos durmiendo. Por lo menos estén atentos realmente a que si de pronto se sube alguien con discapacidad o alguien mayor de edad o una persona en embarazo, pues por lo menos tengan la amabilidad de levantarse. Entonces, pienso que hace falta mucha, mucha educación, pero como te digo, hoy en día lo grito y soy absolutamente orgullosa de ese grito. Hay algo que me llama la atención de esto que cuentas y es que
Puede ser un tema que hayas pasado por un proceso de depresión por el mismo contexto, que al final fue como, no te lo decimos de frente, pero te lo estamos mostrando. Indudablemente, indudablemente. Eso, como te digo, no era la agresión directa, sino ese contexto, si te mostramos de alguna manera que no eres igual y que no puedes hacer muchas cosas. A veces se confunde un poco con altruismo, ¿sabes? Entonces a veces las personas cuando te dicen cuídate, quédate sentada, no te esfuerces, ven y descansa, puede ser altruista de parte de ellos, puede ser, incluso puede ser altruista genuinamente, ¿me hago entender? Pueden estar pensando realmente en el bienestar de uno y también es en parte ignorancia, porque a veces no saben qué tanto lo pueden rayar a uno con esa quédate, con ese Total. quédate y descansa, ¿sí? Hay de todo y es muy difícil leer, es muy difícil leerse a uno mismo, Natalie, a veces. Sí. Cómo uno puede leer al resto de la humanidad, es muy difícil. Pero yo creo que en general ese entorno puede cambiarse, ¿sabes? O sea, de a pocos. Yo creo que de a pocos ha venido cambiando. Yo ahorita Mm, veo tanta gente, o sea, hay varias personas con discapacidad que ya el trato es absolutamente distinto. Hay un programa aquí en Colombia hace muy poco realmente y me llamó mucho la atención. Yo no soy mucho de televisión colombiana, pero hay un programa de cantantes, ¿sabes? Se llama Yo Me Llamo. Y Yo Me ok. Llamo, entonces, este año hizo como una versión para niños Ujú. y me llamó un resto la atención porque dentro de ese grupo de niños se presentó un muchacho no sé cuánto, ya es un preadolescente o un adolescente, que cantaba, yo no sé si tú sabes quién es José Feliciano, pero para los que no Sí, sí, sepan, pues sí. fue un cantante, tal vez, no sé si puertorriqueño, no sé, o de República Dominicana, no me acuerdo realmente. Este cantante, espero siga vivo, no sé, es ciego. Sí, es ciego. Y en esta oportunidad se presentó este muchacho ciego cantando como José Feliciano. ¿En serio? Entonces, y el tema no es que cantara además con un talento impresionante, o sea, de verdad, que lo hizo muy bien, muy parecido. Pero el tema más allá de que cantara o no cantara, o digamos que de su gran destreza, es ver cómo lo incluían, o sea, el grupo de los otros niños lo incluían en sus celebraciones y pudieron convivir sin fragilización con este muchacho. Entonces yo creo que así el entorno, sí, en algún momento, yo creo que sí, tienes toda la razón, me hizo caer en una depresión, que gracias a Dios, como te digo, no tengo ni idea cómo salí, pero gracias a Dios salí. Creo que el entorno también se puede cambiar, de a poco, pero se puede cambiar. Entonces, qué bueno poner un granito, pues claro, uno de repente pues cambiar el mundo no se puede, pero ya quisiera uno, pero ese granito es aportar en algo a ese cambio y eso es bien importante. Me parece muy interesante porque sí siento que muchas dinámicas a nivel de discapacidad han cambiado, la percepción de la gente también ha cambiado. Tal vez lo que sí nos falta es un poco como de educación en cuanto a qué es una barrera, cómo se genera una barrera. Y hay algo que dices y es que muchas veces desde el altruismo evitamos al otro que tenga la experiencia, pero al fin y al cabo, esa persona es la que tiene que decidir si quiere o no participar. No tengo que ser yo el que decida que tú puedes o no puedes hacerlo. Y así pasa como con muchas cosas, no solamente físico, sino también como emocional, como, ay, no llores, tranquila. Bueno, pues si lo quieres llorar, llórelo. Es así sencillo. Ay, no pienses esas cosas. Piensa mejor en elefantes rosados. Pero déjeme pensar que en ese momento tal vez tengo un pensamiento medio catastrófico y también es un poco como dejar que la persona también decida si quiere o no tener la experiencia. Más allá, porque al final mira que yo he visto una cosa, realmente quién se incomoda, el otro o yo. Y realmente muchas veces el que se incomoda soy yo, no el otro. En muchas cosas de la vida en general, no solamente con la discapacidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que tú dijiste anteriormente también me resuena un poco, mejor dicho, un montón. Y era en la parte de
o sea, miremos la historia de la discapacidad, Natalie. Entonces, antes eso era un pecado, éramos endemoniados, veníamos pues con, sí, realmente éramos los Sí, un pecadores, entonces castigo de Dios. matémoslos, castigo divino exactamente, entonces matémoslos, entonces nos botaban por el monte, no sé, realmente nos botaban, Sí, sí. eh, Y en todas em, las culturas y en toda la historia de la humanidad. de acuerdo, entonces como no, además no cumplíamos con esos parámetros de cuerpos perfectos, Ujú. entre comillas, entonces sí, no servíamos para la sociedad y después se fue transformando y se volvió un tabú. Entonces las personas de pronto con personas, con niños con discapacidad, ¿cuántos no vimos que estaban absolutamente encerrados en sus casas? Es que ni siquiera como animales, pues porque eso es maltrato para los animales y para humanos, ¿no? Pero amarrados, que no los dejaban ver la luz del día, porque no, además, mejor dicho, eran de verdad los demonios, o en el mejor de los casos eran las personas pues que estaban, digámoslo así, en una cama porque no podían hacer nada, entonces todos les hacían y les llevaban y bueno, y se volvió realmente un tabú. Entonces, antes no se hablaba de discapacidad menos en este tema, en los medios de comunicación, simplemente no se hablaba, simplemente se apartaba, pues igual ni siquiera se sabía por qué era la discapacidad muchas veces. Tristemente, obviamente no debería ser, bueno, en mi opinión, pues no debería ser así las enseñanzas, pero las guerras hicieron más visible la discapacidad. Hicieron y generaron esta necesidad de, pues tú sabes que bueno, que por ahí también empezó nuestra profesión, Sí, total. básicamente. Como les digo, no, obviamente no debería ser por ahí el tema, porque pues obviamente causa mucho dolor, pero si uno lo ve en sentido práctico, sí, las guerras nos llevaron a ser un poco más visibles de alguna manera, y yo creo que eso fue lo que despertó también como esa curiosidad, como esa preocupación como tal, como pues, por la discapacidad, no solamente a nivel de salud, no solamente pues que se creó pues la fisioterapia como tal, y bueno, este, sino a nivel social. Sí, ahorita es un poco mucho más abierto, ya se habla mucho más, hay cursos, hay maestrías, la gente habla de discapacidad en los medios de comunicación, ahorita lo que te digo, el niño, los incluyen de alguna manera, pero además es que tenemos que tener en cuenta que no hemos aprendido a cómo incluir, o sea, qué es realmente la inclusión. A mí eso es lo que me sorprendía, porque no es el hecho de que vaya el niño y entonces que todo el mundo lo vea y entonces habrá quienes digan, ¡ay, qué teso! Mucho, mejor dicho, qué buen ejemplo. Habrá quienes digamos que lo tomen por el lado lastimero, entonces, ¡ay, pobrecito el cieguito! Pero es el ver, como te decía anteriormente, esa integración con los niños, sobre todo con sus pares, digámoslo así, que no tienen discapacidad, eso a mí ya me habla mucho mejor de la sociedad. El problema no es que no sepamos, el problema no es que a veces nosotros tratamos a las personas con discapacidad desde verdad, desde lo que nosotros creemos y consideramos ser altruista. Y a veces nos volvemos muy maternalistas, por así decirlo, ¿no? Es como yo le doy mi alita y lo cubro con su alita y con mi alita no le va a pasar nada. Y eso llega a dolernos a nosotros, a las personas con discapacidad. Entonces yo pienso que el tema es como de educación, como te digo, en el buen sentido de la palabra, la ignorancia. Nadie tiene por qué saberlo. Y a nosotros las personas con discapacidad nos ha faltado también comunicarnos bien y nos hemos cerrado mucho porque a veces nos hemos sentido tan excluidos que ya nos Se llenamos cree en el como, cuento. como exacto, exactamente, exactamente. Entonces, como que vamos a hacer nuestro grupito cerrado. Pasa mucho, por ejemplo, con las Mm. personas sordas, sí, con discapacidad auditiva. De pronto, muchos de nosotros hemos dado con personas sordas y lo digo sordo y lo digo ciego porque, pues, así es como uno se debe referir, o personas con discapacidad visual y auditiva. De repente no nos hemos puesto a pensar y ahorita que acabé de hacer una tesis, sí me pude poner un poquito en sus zapatos y es qué tal todo el tiempo que no se hayan podido comunicar porque nosotros, los oyentes, no hemos tenido la empatía suficiente para ayudarlos a comunicarlos.
y siempre han sido, bueno, ahorita como ya hay muchas cosas y la inteligencia artificial, o sea, la misma tecnología nos ha ayudado mucho en muchas cosas, pero antes esto era, pues no oye, pues de malas. Y entonces no oye y entonces él se quedó en su mundo viendo, pero no oyendo, realmente no siendo partícipe de nada. Pues yo sí les hallo la razón a veces, les hallo la razón. Pero eso también tiene que cambiar. El cambio no va solamente a las personas que no tengan discapacidad, sino a las personas con discapacidad. A cómo comunicarnos, cómo educar de alguna manera a las personas sin discapacidad, cómo comportarnos, porque pues debemos también ser conscientes que muchas veces no es adrede que las personas sin discapacidad se acercan y se acercan, digamos, de una forma indebida, sino es porque no tienen la información suficiente, porque nadie se sentó un día Total. y dijo, hagamos una propuesta para decirles cómo nos sentimos y cómo queremos ser tratados. Sí, Entonces yo sí, creo que el sí. cambio es viable, nos hace falta, pero también yo veo atrás y yo digo, wow, hemos Sí, hemos adelantado un cambiado montón, muchas cosas. Sí, es verdad. ¿sí? Es verdad. Entonces yo creo que cuestión de tiempo, de seguir aportando con la mejor energía, ¿no? Entendiendo los dos puntos de vista. Hay algo que me gustaría volver y es un poco el cuento. Tú dijiste, tuve una época en la que fue muy difícil, ya hemos podido decir que fue como un periodo de presión que te llevó a tomar ciertas decisiones y ciertas acciones. ¿Cómo es tu relación con la espiritualidad? Y en esto quiero ser súper clara en que espiritualidad no necesariamente tiene que ver con religión. La espiritualidad es lo que nos conecta con nosotros mismos y con lo que creamos que es, que hay. ¿Cómo es tu proceso? Y si tu discapacidad tiene algo que ver en eso o es totalmente independiente. Hoy en día puedo jactarme de decir que mi parte espiritual es muy buena, muy buena. O sea, yo miro atrás y digo, yo prácticamente casi acabo con mi vida. Puede que estuviera viva, sí, pero o sea, no me refiero a mi vida física, aunque también puede pasar, claro, sino que en ese momento prácticamente desde tu definición, la que me acabas de dar de espiritualidad, pues yo no tenía. No tenía relación conmigo misma, no tenía relación con nada. No, o Ni sea, creías creo en que mi nada. relación más cercana fue con el tigre. Madre. Nada, o sea, sí, nada. Sí, no, la verdad es que en esa época yo lo que recuerdo es que estaba demasiado perdida incluso de mí misma. Em, Nunca he sido, claro, ahorita, claro, tú me acabas de decir que no tiene nada que ver con religión, pero de repente, pues aguanta también aclarar que nunca he sido una persona, digamos que muy estrecha y muy ligada a la religión como tal. Lo respeto absolutamente, o sea, yo creo que de las cosas que respeto y le respeto a todos porque pues pienso que cada uno puede tomar la alternativa que más le resuene. Yo lo respeto absolutamente, pero si el día, o sea, cuando me preguntan, oiga, usted va a misa, eh, cree en Dios, pero te cree en Dios tal y como nos han hecho ver el tema, pues no. O sea, la verdad no. También esperaría también que me respetaran porque yo no estoy tratando de involucrar a nadie como en mi concepto. Sí. Y hoy en día, como te digo, mi espiritualidad, o sea, yo estoy muy, pensaría que, claro, me falta un montón y eso creo que no lo voy a cumplir, por lo menos en este plano de vida. Pero yo en este momento me veo como una persona muy ligada a mí misma, muy conectada a mí misma, a la vida, a un bonito propósito. O sea, sé que hasta hoy, no sé, puede que la vida, pues para nadie lo tiene comprada, ¿no? Y fuera, si me voy hoy, si me voy mañana o si me voy en 50 años, creo que estoy en un punto en que sí me he dado cuenta que sí puedo aportar mucho, que me siento muy útil. Como te decía anteriormente, pues uno quisiera cambiar el mundo, no le alcanza a uno, ahí sí es cierto, la vida para eso, pero sí pienso que con una persona a quien le resuene lo que yo digo en alguna charla, en alguna, pues de hecho yo voy a las universidades y doy algunas capacitaciones, digamos, y hablo de discapacidad e inclusión, y con que le resuene a una sola persona una frase que yo diga, para mí ya es un hit. Para mí ya es que estoy de alguna manera cambiando esa mentalidad puede ser que sea un granito entre un
¿no? Entre miles de granitos de arena, pero ese granito para mí ya es importante. Lo que yo veo ahorita en mi espiritualidad es que estoy muy conectada conmigo misma, incluso con Dios a mi manera. O sea, para mí Dios es lo que me rodea, es la vida misma, es la naturaleza, es ver a un perrito, es ver, o sea, puede sonar de pronto infantil para muchos, pero para mí es lo que me conecta, es lo que me conecta con ese algo divino que sí creo que hay algo que, o sea, no vinimos porque, ajá, porque sí. Hoy doy gracias a ese Dios porque me mantuvo, me sostuvo. En su Esa es la momento me palabra. sostuvo y me sacó, ¿sí? Y me sacó. Y hoy en día, todavía uno dice, ah, pucha, me sostiene, porque es que uno, después de, digamos, de pasar por ejemplo, es un ejemplo, pues, pero por consumir drogas, pues puede caer, puede recaer, porque la vida no es fácil para nadie y porque todos tenemos momentos difíciles, también momentos muy bonitos, pero pues yo hubiese podido no salir. Así que sí, hoy me siento con un vínculo muy fuerte con mi espiritualidad, y la idea obviamente es seguirlo fortaleciendo hasta donde se pueda. Obviamente errores todavía, pues hay muchos, habrá muchos, pero hace parte también de la espiritualidad. Para Eso mí es. hace parte del crecimiento y bueno, pues en eso estamos, en construcción, como te decía al principio. Pues que esa es la idea, porque a veces creemos que ser espiritual es, oh, el Dalai Lama, oh, tal Jesús, y sí, espirituales y nada que hacer. Creo que de aquí que llegue alguno a ese nivel, ajá, pero es lo que hacemos durante todo el trayecto de nuestra vida para podernos conectar con algo, con ese ser, esa energía, lo veo yo, que nos sostiene, aun cuando no la vemos, no la podemos tocar, pero sí se puede sentir. Y eso es lo bonito de hacerlo durante todo el transcurso de la vida, sea larga o sea corta, ese es lo bonito de cómo te ha llevado esto a conocerte a ti mismo, Margarita. Cómo todos estos procesos, estas experiencias te han llevado a conocerte a ti como persona, a reconocer tu luz y tu sombra, reconocer esos lados, y esos lados como, uy, esta parte a mí no me gusta de mí, pero igual yo sé que la tengo. Indudablemente. Y ahorita yo retomo un tema que creo que no te respondí de la pregunta anterior y creo que tiene que ver mucho con esta, y es si mi discapacidad tenía algo que ver, o que si definitivamente estaba enajenada, pues. Mm, y para mí la discapacidad ha tenido todo que ver, todo que ver. O sea, es la que me forjó, es la que me hizo salir, es la que me hundió, como efectivamente dices. Es decir, la discapacidad no fue la que me hundió, la que se hundió fui yo. Pero es como el punto de quiebre en su momento, fue el punto de giro también. Entonces, así como yo me dejé afectar negativamente por mi discapacidad, así mismo en un punto fue mi discapacidad la que me salvó también. Y es gracias a mi discapacidad que hoy en día, o sea, trabajo en lo que trabajo, hago lo que hago, amo lo que hago, em, y quiero seguir trabajando pues hasta donde sea viable, eh, eh, pues en este tema, ¿no? De discapacidad, no quiero que se vuelva un show mediático, por así decirlo, sino una herramienta más de trabajo, un plus, y ver, como digo siempre, como en la discapacidad una gran oportunidad, que fue oportunidad, sí, profesional, pero oportunidad más que todo personal, ¿no? O sea, fue una oportunidad de resurgir de verdad, de verdad, de verdad, de las cenizas, porque sí llegué a un punto muy desagradable y efectivamente conocí mi oscuridad más oscura, valga la pena la redundancia, Sí, sí, sí. eh, pero también me pude dar cuenta de la luz que había. La que habita, la luz que también habita en nosotros. De acuerdo, sí señora, así tal cual fue. ¿Tú crees que hay personas, situaciones que han sido como que te impulsan a que hagas todo esto o que también te han dicho como, no, espérate, quédate, como dijiste tú, quédate quieta? Sí, así como hubo así como hubo gente que
aquietó. No, como que fue ese ejemplo, digamos, de sí, mejor quédate quieta, mejor toma un descanso, mejor. Así como hubo gente así que igual sé que no lo hicieron adrede. Nunca me ha tocado una persona que realmente con convicción o con esa mala onda diga no lo haga, o usted no puede, o váyase, ¿sí? No fue nunca así. Pero así como se presentaron esos aspectos negativos, se han presentado siempre personas absolutamente positivas, o sea, absolutamente vitamina, como dicen ahora, ¿no? Entonces, claro, yo me considero una persona, aunque ahorita soy un poquito más, un poquito no, o sea, tú me conociste en la universidad y yo ya era muy extrovertida, por así decirlo. O sea, sí, no, nos reímos un montón y hablamos un montón y lo que decías, y lo digo de verdad sin ningún egocentrismo de ninguna manera, pero lo que tú decías, una universidad además tan pequeña, pues que no conocía a Margarita. Como te digo, lo digo de verdad, desde mi más profunda sencillez. Pero sí, porque pues no solamente era la persona que tenía una prótesis, pero más allá de ella, era la persona que hablaba, que se reía, que sí, era una persona que era como un poquito mucho, un poquito mucho, muy sociable en ese Sí, momento. Y de ahí para acá lo he venido siendo, cosa que era absolutamente diferente en el colegio, pero a pesar de ser así y de lograr, y todavía hay cosas que no creas que a mí me cuesta trabajo, o sea, a mí entrar, por ejemplo, un trabajo nuevo para mí es algo difícil y no me lo disfruto, porque es que para mí también es difícil cuando entro a dar una charla, todavía sigue siendo difícil, pero eso es difícil que me disfruto un montón, porque ya cuando me desinhibo y cuando ya estoy en lo que realmente adoro hacer, ya el tema cambia. Ya cuando uno ve la reacción de los estudiantes, por ejemplo, o sea, uno ve que participan, que están atentos, que de verdad uno siente ese interés, esa empatía, eso para mí es lo máximo. Eso, para todo lo demás está Mastercard. Y después, cuando sales de la clase y te dan un abrazo y te dicen, ¡guau! Ya, nada más, no necesito nada más, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, yo siento y es una cosa que yo siempre he peleado un poquito porque yo siempre he querido ser muy autónoma, eh, tal vez por la misma discapacidad, siempre como que déjeme sola, yo quiero, yo hago, yo no sé qué, yo sí puedo, yo no sé qué, ajá, y ni siquiera es por demostrar, como les digo, no es un tema de ego o de pronto es un ego personal, de mí con mí, de mí con mí. sí, sí, sí. Este, es como de demostrarme a mí, pero también sé o he venido aprendiendo y me hace falta todavía, pero que uno no está aquí solo, ajá, o sea, porque que uno no, o sea, venga, yo hago las cosas sola porque yo sí puedo, porque además lo va a demostrar a las personas o a uno mismo, pero pienso que miércoles, ahí sí pienso realmente que si Dios quisiera que uno pudiera hacer las cosas solo, pues uno estaría solo en el mundo, punto. O sea, Total, que cada uno tuviera su planeta aparte y pues que uno va y hace sus cosas y ya, y si nace, muere, no se reproduce porque es solo muy difícil. Entonces, sí, indudablemente hay esas personas vitamina que, que te aportan, que te apoyan de una u otra manera. No quiere decir que estén ahí al lado y que te hagan, mejor dicho, que no te dejen respirar porque son súper. No. O sea, puedo hablar de ti, por ejemplo. No somos las más parceras, no somos las de mayor comunicación en la vida, pero qué rico, hombre, ¿hace cuánto nos graduamos? No, no sé, más de 20 años, qué sé yo. dejémoslo en puntos suspensivos. No quería ser tan evidente, pero sí hace muchos años, pero qué rico que nos tengamos todavía en el radar. Y si uno tiene, a mi forma de ver las cosas, si uno tiene a una persona en el radar, es por algo. O sea, eso no se da porque, ay, de pronto te vi una vez y ay, qué chévere. No, yo creo que hay algo que si bien no nos hizo pues las grandes amigas y todo el tema, y pasa con Natalie, pasa con varias personas, pero como que siempre estamos ahí, de una u otra manera. Y eso es también ser vitamina, ¿sí? Y los estudiantes, lo que yo te decía, que te dicen al final, ay, usted no sabe lo que me sirvió esto, eso es ser vitamina. Entonces, finalmente, claro, efectivamente, hay personas que te ayudan siempre, te apoyan siempre. Finalmente, o sea, pese a mi misma personalidad en un principio en la universidad,
nunca estuve sola, nunca sentí ese, de alguna manera, rechazo. En el colegio tampoco, o sea, como les digo, nunca fue directo, o sea, siempre realmente estuve acompañada por más alejada que quisiera estar, en mi misma familia realmente. Entonces, sí, efectivamente, esas personas súper valiosas sí existen y sí deberían existir para todos, ¿no? Hay algo que me resuena en todo esto y es comunidad. Hablas de comunidad, hacemos esto en comunidad, podemos seguir caminando, tal vez cada uno por su caminito, pero llego más rápido o mejor, o puedo alcanzar mejores cosas, no sé, si lo hacemos en comunidad. ¿Cómo pones tú al servicio todo esto, Margarita? ¿Cómo lo pones al servicio de la gente? Porque claramente algo ha cambiado en ti. Por ejemplo, desde la niña de colegio, la adolescente del colegio, la universitaria y la profesional, pues con todo este tiempo, muchas cosas han cambiado. ¿Cómo pones todo lo que tú eres al servicio de la comunidad? Pienso que es haciendo efectivamente lo que estoy haciendo hoy en día, ¿sí? Es siendo abierta, siendo clara, no solamente en el momento de dar una charla, es de alguna manera trabajo, o sea, no soy influencer ni lo pretendo ser realmente chévere de pronto, pero más allá de eso, trabajo un poco con redes y lo poco o mucho que haya público, trato de ser muy sensata con mis cosas. No siempre estoy hablando de discapacidad, en general, pues hablo de rehabilitación, de fisioterapia y a veces un poco como de mi opinión personal frente a otros temas absolutamente diferentes. Pero sí trato de ser muy directa, muy clara en la información que doy. Esa es la forma de pronto de democratizar esa información. No a todo el mundo le puede llegar una charla. O sea, a veces cuando me siento y como que respiro y reflexiono y digo, voy por el buen camino porque sí estoy poniendo, de alguna manera, sí estoy democratizando mi propia vivencia, frente a pocos, muchos, pero sí lo estoy haciendo y es realmente el servicio que estoy haciendo a la comunidad también. Y asimismo yo también, o sea, no es solamente un servicio, digámoslo así, unidireccional, ¿no? Porque En así ambas como, direcciones. exacto, entonces en ambas direcciones, porque así como volvemos al tema de los estudiantes, así como tú das cierta información, además de cierta forma, porque yo de pronto me caracterizo por no ser una persona muy, en este caso, muy cuadriculada. Cuando yo doy una charla, trato de acercarme mucho a la gente, Ujú. porque pienso que así es como funciona más la información. Con lo que empiezo también mis charlas y es qué rico porque yo estoy acá también para aprender de la gente. Y esta retroalimentación que me dan también me sirve obviamente para crecer yo. Entonces es un tema efectivamente comunitario en donde siempre vamos a ganar. Es un gana-gana por donde tú lo mires. Esa es mi forma realmente de aportar, ¿no? Yo veo una Margarita diferente e igual. Es como no es que tenga dos personas diferentes, sino son versiones que han cambiado, que se han transformado, esa es la palabra, que se han transformado durante todo este tiempo. Yo tengo un recuerdo, ahorita que hablabas de bidireccionalidad, y es que en algún momento me fue muy mal en un parcial. Y estábamos ahí como con un grupo así todos, ay, nos fue muy mal. Estabas un semestre adelante de nosotros, uno o dos, no me acuerdo. Y fue como, ah, no, tranquilo. Todos los que han pasado por ahí también se lo han echado. Entonces ustedes no son los primeros. Y parece chistoso y eso, pero es como empatía con lo que está pasando con el otro. Y compartir también la experiencia, que tal vez en ese momento uno no lo vea de esa manera, pero es como eso, es como, oiga, yo soy empático, tranquilo, relájese que yo sé que es estar ahí, tranquilo que yo también me lo tiré y tranquilo que todos los que van atrás, que están antes que nosotros Me van a también, tirar. entonces no se preocupe y todos se han graduado y todos les ha ido bien, entonces como no se lo tome tan en serio, ¿sí? Eso fue súper bonito. Yo me acuerdo que duramos hablando como unos días de eso y éramos como, Margarita, ay, ahí va Margarita.
Porque yo estaba como en segundo semestre, era muy pollita todavía en el cuento de la universidad y fue muy bonito. Margarita, si hubiese un mensaje que quisieras compartir con las personas ahorita, ¿cuál crees que sería ese mensaje muy tuyo? Creo que tú lo diste, lo acabas de dar. Em, esa parte empática, que yo no lo había tomado nunca realmente, por eso, mejor dicho, no lo había eh, aterrizado de esa manera nunca. Pero sí es ese punto de empatía, no solamente con la persona con discapacidad o no con discapacidad, es ese punto de empatía global. Y es que, volviendo al caso que tú referiste ahorita del examen, y yo sí es que siempre he pensado, y no sé si eso también se lo debo, esa enseñanza se la debo también a la discapacidad, y es en cosas que de repente a muchos les parece ridículas, por así decirlo, superfluas, pero hombre, cuando uno pasa, volviendo al cuento del examen, del parcial o lo que haya sido en ese momento, cuando uno pasa y no conoce, de verdad uno está muerto el miedo, porque así como les pasó a ustedes, me pasó a mí también. Y eso le pasa a yo creo que no hay persona que no haya sentido miedo cuando entró al colegio, a la universidad, al trabajo, al otro trabajo, a la maestría, al diplomado, a lo que sea. Siempre, o sea, yo recuerdo bueno, no fue mi primer trabajo, pero bueno, igual en mi primer trabajo también la sufrí y llegué, y yo con esta sociopatía, digámoslo así, entre muchas comillas, ¿no? Pero yo como me cuesta trabajo acoplarme rápidamente a un grupo. Y hay cosas que entonces me alejo mucho y entonces ya paso como por, ay, la china muy aburrida o, ay, ¿qué le pasa? Bueno, a veces me pasa mucho, ya cuando tengo un grupo consolidado, la más, o sea, soy la más feliz, lo disfruto mucho, lo máximo. Y volviendo al tema, entonces es como, hombre, usted pasó por ahí y creo que nos hace falta a muchos, o sea, ya todos estamos trabajando cada uno por su lado, cada uno, pues, si a mí me va bien, el resto no me importa, pasa en todo, me parece que pasa en todo. Y a mí eso sí que me parece importante. Si uno puede ayudar a la persona a bajar un poquito ese nivel de ansiedad y realmente ni siquiera te digo pues que a inventarle que todo es perfecto. Efectivamente, como les dije, me lo eché yo, se los eché a todos, el examen lo perdieron muchos, lo seguirán perdiendo y entonces le meten a uno, yo no sé si es parte de la educación, pero no debería ser tampoco así la educación. Es ponerse un poquito en los zapatos de quien sea, persona con o sin discapacidad, y si está en mis manos poderle bajar un poco ese nivel de ansiedad y hacerle un poquito la vida más bonita, creo que no me va a afectar a mí en nada y sí estoy aportando para el resto. Es básicamente ese mensaje, es como pongámonos siempre en los zapatos de los demás y si podemos aportar, si realmente podemos aportar, no se nos quita nada. O sea, ayudar a veces es gratuito y uno ni lo sabe. Es Ese es mi verdad, mensaje. me encanta. Margarita, una palabra que defina todo tu proceso. Aprendizaje. Aprendizaje. Todos los días son de aprendizaje y es tan bonito porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? No lo valora, no lo valora. Y si alguien quiere contactarte, Margarita, o gente del gremio que de pronto quiera, o bueno, no necesariamente del gremio de fisioterapia, pero quiera de pronto seguirte en redes y estar un poquito en contacto, ¿te gustaría que fueras contactada? Claro, por supuesto que sí. Estoy abierta a cualquier, de verdad, a cualquier comentario, duda, sugerencia, actividad, trabajo, cualquier cosa. Realmente sí, me gusta conectar con la gente. Ok, ¿cómo te podrían contactar? ¿En redes? En redes estoy, en Facebook estoy como María Margarita Orjuela, Ujú. en TikTok y en Instagram estoy como Reactive Online, Reactive Online. Nada, por allá los espero o directamente contigo, ¿por qué no? Tú me haces ahí el puente, por si acaso. Claro que sí, igual yo dejo todos los datos de Margarita en la presentación de este episodio. Margarita, gracias, gracias porque fue súper lindo, fue luminoso. Tú dijiste, de aprendizaje. Muchas, muchas gracias. Fue hermoso. No, Natalie, yo sé que este podcast no se está viendo, pero tú vas a ver lo que, como yo puedo demostrar mi más grande respeto hacia una persona. Ay, tan bonita, gracias. Así Sí, que gracias.
Muchas gracias por la invitación. De verdad que esto también, claro, te hace crecer un montón. Pareciera que no, que a veces que, no sé, una hora, lo que dure el podcast, pareciera que a veces no, como que pasa por muchos desapercibido, pero esta oportunidad es absolutamente valiosa, que también hay lo que hablábamos del aprendizaje y es, deberíamos darnos cuenta de esas oportunidades que a veces pasamos desapercibidas y mira que nos alimentan un montón espiritualmente, personalmente, nos Total. motivan. Entonces, no, te agradezco de verdad mucho por esta oportunidad. Le auguro, mejor dicho, el mayor de los éxitos. De verdad que qué bonito proyecto lo que vienes haciendo. No me he perdido un solo capítulo y no me voy a perder un solo capítulo. Ya está en la campanita. No me vayas a abandonar ese proyecto porque de verdad está precioso. Que Gracias, encontremos gracias. todo nuestro camino a Ítaca. Así es, todos estamos en el mismo camino, el mismo regreso, solo que a veces no nos damos cuenta. Así es, verdad. Un abrazo grande, grande. Muchas, muchas gracias a ti. Gracias por tu compañía. En nuestro próximo episodio nos acompañará un ser que, escuchando la montaña, encontró su camino de regreso al hogar. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto, pronto. Bye.